Resulta que Lucas, allá el que estamos viendo, íbamos en capítulo 2 y realmente hasta el 7, a partir del versículo 36, es donde hay algo distinto a los otros evangelios. Yo iba a pasar hasta allá de una vez, pero el Señor dijo, no, deje lo más importante de los otros. ¿Listo? Entonces no quiero pasar el 3, 4, 5 y 6 sin dejar bases sólidas. O sea que vamos a ver 3, 4 y eso así rapidito porque tiene bases sólidas. Y vamos a ver un pedacito, un pasaje del 7 si nos alcanza hoy. Si no, el pasaje del 7 lo vemos en estos días. Ese de la derecha. Pero vamos a hacer un resumen de lo que es el 3 y el 4, porque el Señor me dijo, no pase tan de largo porque ellos quedaron en que era un niño de 12 años. Y aquí ya va a ser de una vez, ya tenía los 12 apóstoles. ¿Qué, pastor? ¿Qué pasó? Entonces, hágame el favor. Digo, sí, Señor, yo soy obediente. Y ahí dice. Entonces, por eso el lado izquierdo dice recorrido. Entonces, hoy estoy en Reina Valera 1960. El título de la prédica es Palabras del Señor que dijo, para esto he sido enviado. ¿Cómo se llama esta prédica? Para esto que vamos a ver. He sido enviado. ¿Para qué, pastor? Para todo lo que vamos a ver acá. Muy bien. Entonces, ¿para qué ha sido enviado el Señor? Entonces, ahí bien. Lucas 3. ¿En qué quedamos? En que el niño a los 12 años se les había perdido el templo, lo encontraron, lo regañaron, él fue obediente, se subió con ellos a Nazaret porque allá vivía José, tenía su negocio de carpintero, él aprendió carpintería y fue obediente a su papá José y a su mamá María en todo lo que ellos decían. ¿Hasta qué edad, pastor? Hasta los 30 años, porque la mayoría de edad en ese tiempo era a los 30 años. Muy bien. Entonces estamos en Lucas 3 y algunos apartes de ahí. Esto para los que tienen su Biblia, pues yo cogí los títulos y los versículos, extracté el versículo más diciente. Entonces decía allá en Lucas 3, predicación de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Juan el Bautista es el hijo de Elizabeth, aquella que era estéril, anciana, a cuyo marido Zacarías, el ángel Gabriel, lo dejó mudo 9 meses por hablar cosas que no son, mejor dicho, por no tener fe, hasta que es ese, y que era Juan, ¿quién? El Bautista, y se le llama Bautista porque bautizaba. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos de Juan el Bautista? ¿Qué hacía Juan el Bautista? Miren lo que hacía Juan el Bautista. Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué era lo que hacía Juan el Bautista? Él predicaba, anunciaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces le decía, arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. ¿Y quién era el reino de Dios? Pues Jesús. Entonces decía, el reino de Dios ya está cerquita. Arrepiéntanse para el perdón de pecados. Y los bautizaba en el río, los hacía sumergirse y volver a salir del río para perdonar de los pecados. O sea, era un bautismo de arrepentimiento y de perdón de pecados. Escúchenme, de arrepentimiento y de perdón de pecados. Ese era el bautismo de Juan el Bautista, en un río. Pero no es el mismo que nosotros hacemos. Entonces vamos despacito aquí. Ahora viene ahí en ese mismo Lucas 3, usted encuentra el bautismo de Jesús. Entonces, ojo, dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, ¿con quién se bautizaba todo el pueblo? Con lo que vimos ahorita, con Juan el Bautista. También Jesús fue bautizado. Entonces, ojo ahí, porque el Señor Jesús también hizo cola para sumergirse en el río. Pregunta del millón. No solo que él fue obediente y no por su posición se hizo en el puesto de adelante, no, él hizo la cola, como todo el mundo, porque Juan el Bautista le dijo, Señor, eres tú el que debería bautizarme. Dijo, no, haga lo que hay que hacer. Yo voy y hago la cola y me bautizo. Ahora, pregunta del millón. Si aquí tenemos claro que era para el arrepentimiento de pecados y el perdón de pecados, como por qué Jesús se bautizaba, a ver, si él nunca pecó. ¿El de qué tenía de qué arrepentirse, mejor dicho? Porque hizo la cola y se bautizó como el resto de la gente. A ver. Cloreto, como dijo doña Briseida, véanla, ¿de dónde se lo va a poner a predicar? Simple y sencillamente para darnos ejemplo. ¿De qué? De lo que dijo Nelson anoche. De obediencia.
Dijo, no, yo, aunque sé, yo no tengo de qué arrepentirme, ni nunca he pecado, voy a hacerlo por obediencia. Porque la gente lo hace y yo voy a ser obediente. Mi bautismo, el de él, el del Señor Jesús, no es un bautismo de arrepentimiento y de perdón de pecados. Entonces aquí tenemos otro bautizo, ya van dos. Primero, ¿el de quién? El de Juan el Bautista, que era de arrepentimiento y perdón de pecados. Otro bautizo. Segundo, el de Jesús, el único bautizo. Solo fue para él. Fue un bautismo especial para una sola persona, él, nada más. Porque es el único que se ha bautizado sin tener de qué arrepentirse ni haber pecado. Por eso se llama el bautismo de Jesús. No dice de Jesús como el resto de la gente. O Jesús obedecía las palabras de Juan el Bautista. No. De hecho, el reino de Dios era el mismo. No, es el bautismo de Jesús, solo el de él. Nadie más se bautizó como él, ni se bautizará como él. Entonces, ahí van dos bautizos. Y eso por hablar de los del Nuevo Testamento, porque del Antiguo Testamento también hay el bautismo de Adán, el bautismo de Noé, el bautismo de Moisés. Hay un montón de bautismos. Pero ahorita vamos a hablar de lo que nos interesa. Entonces, el de Juan el Bautista era de arrepentimiento y perdón de pecado. El del Señor Jesús, él solito, es el de él, porque no era de arrepentimiento de pecado ni de perdón, el de él. Y de una vez, para que no queden dudas, el de después de Jesús, cuando él es sepultado, resucita y asciende al cielo y manda a nosotros, mientras él asciende y se sienta en el cielo, nos manda el Espíritu Santo para cumplir la promesa. Y el Espíritu Santo ya queda depositado en nosotros los creyentes. Él le dijo a los discípulos, necesito que a todos mis creyentes, o sea, a su iglesia, la iglesia evangélica de Cristo, dijo, a ellos necesito que ahora vayan y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan, bautícenlos así, en el nombre de mi papá, en el nombre mío y en el nombre del que les estoy enviando, del Espíritu Santo. Y la forma de hacerlo simbólico es en el agua. Se parece al de Juan el Bautista solo en que es en el agua, nada más. Nada más. Porque en el agua usted lo bautizan es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo bautizan para arrepentimiento y perdón de pecados, porque eso usted ya lo hizo cuando hizo la oración de fe y se arrepintió de sus pecados y le entregó su vida al Señor Jesús. Eso lo hizo con su boca. Dijo, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo a morir en una cruz por mis pecados. Me arrepiento de ellos y ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador. En ese instante, usted se arrepintió y fue perdonado de sus pecados. La sangre de Jesús lo limpió de todo pecado. Eso dice la palabra. Por lo tanto, no es el de Juan el Bautista. Es el que el Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Y de hacer discípulos bautizándolo en el nombre del Padre. Ese es el otro. Y ese es el vigente de hoy en día. ¿Qué tiene de común con el de Juan el Bautista? Pues que es en agua, o en un río, en una piscina, en una alberca donde se pueda hundir la persona, simbolizando la vieja vida que usted tenía y cuando sale del agua la nueva en Cristo. Pero son distintos. Ni el de Juan el Bautista era el mismo bautizo de Jesús, ni el de Jesús el mismo bautizo de nosotros, su iglesia. Son tres bautizos diferentes. Entonces por eso el Señor me dijo, me haga el favor y explica bien. Sí, Señor, yo soy obediente. Ya se iba a pasar están los otros, sí, pero aquí hay mucha gente en la iglesia que eso no lo ha entendido y por eso no se ha bautizado. Por eso mi mamá está diciendo allá a la hora que levanten todo esto para ir a un río, para ir a una piscina, para ir a bautizarse. El único requisito que ella pide es que sea con agua calientica, tibiecita, porque en agua fría no se va a meter. Lo único que me dijo, pero estoy que me bautizo, porque ya he entendido todo esto. Muy bien. Hecha esa aclaración, dice también ahí en Lucas 3, genealogía de Jesús. Eso significa los antepasados. Y aquí en Lucas lo hace por el lado de la mamá, o sea, por el lado de la Virgen María. Mientras que en Mateo lo hace por el lado de José, el padre putativo. Hace todos los antepasados. Y aquí simplemente para poner un poquito de la genealogía de Jesús decía, Jesús mismo, o sea, él mismo,
al comenzar su ministerio, era como de ¿qué? De 30 años. Eso dice allá en Lucas. ¿De cuántos? De 30 años. Ya sabemos por qué. Hijo según se creía de José. Y entonces va aquí. Va, perdón, por este lado va por el lado de ¿quién? De José. En Mateo va por el lado de la mamá, de María. Aquí va por el lado de José. Entonces empieza. José, hijo de Elí. Y después dice, Elí, hijo de tal. Y así sigue. Y cuando usted ve, esos son como 20 versículos. Por allá al final dice, después de llegar, va uno por uno, ¿no? Hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Y llega, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Matalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y llegan hasta Set, hijo de Adán, y Adán, hijo de Dios. Y llegan allá hasta Adán. Toda esta genealogía, imagínense. Cogen desde José, el papá de José, el abuelo, el tatarabuelo, y hacen todo el recorrido. Hasta llegar hasta ¿dónde? Hasta Adán. Allá no dicen, fíjense el final, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo del Mico, y el Mico. Eso no dice. Pues que como aquí la teoría de la evolución dice que nosotros venimos del mico. Entonces ahí no dice que Adán, hijo del mico, o sí, no dice que Adán, hijo de Dios. Por eso nuestro tatarabuelito es ¿quién? Adán. ¿Y el qué es? Hijo de Dios. Y miren cómo dice ahí, Adán, hijo de Dios. O sea que Adán no perdió por el hecho de haber sido pecador, no perdió su posición. Aquí dice, Adán, ¿qué? Hijo de Dios. Ay, pastor. O sea que Adán por haber pecado no perdió su posición. No, ahí dice hijo de Dios. O sea que él siguió siendo hijo de Dios. Claro que sí. O es que sus hijos, allá ustedes que me escuchan cuando se portan mal, usted va a la notaría y les quita el apellido. ¿Sí? ¿Ya hace eso? ¿O lo ha hecho alguna vez? Y es más, si quisiera hacerlo, no podría. Usted va a una notaría y dice, quiero quitarle el apellido ya que a tal hijo, por desobediente. Debe decir, qué pena, señor. Usted no le puede quitar o cambiar el apellido a su hijo. El único que puede cambiar de apellido y de nombre es él, el hijo, pero usted no. A vainas. O sea que ya me fregué por la eternidad y en la notaría quedó escriturado que él es hijo mío. Me dijo, sí, señor. Cuando usted vino y firmó el registro civil, ya. Y eso es así, pues con mayor razón con Dios. Ah, que los hijos la embarran y son desobedientes, sí, pero no pierden su posición de hijos, pierden es su comunión. Es como cuando los hijos a ustedes lo desobedecen. A ver, ustedes no los dejan sin comer, ni desayunar, ni almorzar, ¿sí o no? Y no dejan de pagar el arriendo, quitarles el techo. Claro, ustedes lo siguen así. Pero si alguno de ellos le dice, ay, mamita, papito, regálame tu celular, y se portan mal y son desobedientes, ¿qué le dice? Ay, sí, claro, mi hijita, ya mismo, ya salgo pitada. No es más, le voy a comprar uno ahorita, el 3 de julio, otra vez que hay, no hay, ¿sí? Si son desobedientes, usted antes le dice, descarados, no fregues. Le doy lo que necesita, lo necesario, pero no me pida, es más, le suspende. Muestre para acá el celular, le voy a quitar el internet, va a dejar de chatear. No hay más WhatsApp, no hay, pero no lo deja sin comer ni nada, ni le manda enfermedades, ¿sí o no? Eso le llama castigo, disciplina. Ay, no, quedó restringido. Pues así es Dios con nosotros. Él no nos va a quitar la comida ni el techo. Pero lo que le pidamos así, oh sí, ¿cómo no? Siga desobediendo. Y usted solo pida, ¿cómo no? Tampoco. Dios al que ama disciplina, porque nosotros si a ellos los disciplinamos, pues Dios también. Muy bien. Lucas 4. ¿Qué hay importante en este? Entonces vimos cosas importantes de Lucas 3, ¿sí o no? Aprendimos del bautismo y de la genealogía. Entonces, ahí, y sabemos que Adán siguió siendo hijo de Dios. Muy bien, Lucas 4. Entonces ahí empieza con la tentación de Jesús. Y dice, ¿quién? Jesús era tentado ¿por quién? Por el diablo. El diablo mismo tentó a Jesús. Pero ¿cómo le respondía Jesús? Escrito está. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se aburrió de tentarlo, se apartó de él por un tiempo. Entonces pregunta, si el diablo tentó a Jesús y fuera eso,
lo hacía por ciertos periodos de tiempo, porque aquí dice que nunca más lo volvió a tentar, no. ¿Ustedes creen que no lo hará con nosotros? Por supuesto. Y si uno se mantiene diciéndole, escrito está, la palabra dice, mi Padre dice en su palabra, Jesús dice en su palabra, el Espíritu Santo dice en su palabra, pues el diablo se tiene que apartar. Pero va a volver por allá el tiempo otra vez a molestar. Entonces usted vuelve y otra vez, o si no lo hace con usted, entonces lo hace con su mujer. Él como que se turna, ¿no? El diablo se turna y dice, vainas, este está firme, entonces voy a la que está débil y se le manda a la mujer y a ponerle dudas. Entonces el esposo se mantiene y después de pronto al revés, la mujer es la que está firme y el esposo es el que duda. Entonces, y ahí, por eso el Señor Jesús está en la mitad de los hogares, de los espositos, porque cordón de 3 hilos no es fácil de romperlo. Muy bien, pero sí nos van a tentar. Si tentó al Señor Jesús, con otros también. Otra cosa que aprendemos. Jesús principia su ministerio. Aquí empieza en Lucas capítulo 4 su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Ojo, él sí nació con el Espíritu Santo porque fue concebido por el Espíritu Santo. Él desde que nació lo tenía dentro. Pero ahora, a los 30 años, ya no tiene solo el Espíritu, sino el poder del Espíritu Santo. Y ese poder es el que habita en nosotros, porque en nosotros está el Espíritu Santo y el poder también de él. Y mire, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor de donde, no solo de Nazaret, sino ya del departamento, de la provincia de Galilea. Entonces ahí empieza, Jesús en Nazaret. Entonces, miren, ahora dice, vino a Nazaret donde se había criado. Ay, pastor, ya aprendimos. Jesús de Nazaret es porque se crió en Nazaret, porque él nació fue en Belén. Ay, gracias, sí, muy bien. Y se levantó a leer. Él vino a Nazaret donde se había creado, fue a la sinagoga, cogió el rollo de la Biblia y se levantó a leer. ¿Qué leía? El libro del profeta Isaías, donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Empezó a leer él. Después decía, porque me ha ungido. Él decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, vine a darle vista a los ciegos y darle libertad a los oprimidos. Todo eso dice ahí. Y dice, por cuanto Él me ha ungido. Y les dijo a todos ellos, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y allá unos, imagínense, estaba en la sinagoga, lleno de esos sacerdotes fariseos, y se pararon enojados, blasfemo. ¿Usted cómo le ocurre decir eso? Porque está diciendo eso, el ungido soy yo, soy el Hijo de Dios. Hoy se ha cumplido esa escritura. ¿Usted qué le pasa? Y empezaron, desde ahí ya empezaron, apenas empezó el ministerio, ya lo querían bajar. Después vemos ahí adelante que dice otro pasaje en Lucas 4, un hombre que tenía un espíritu inmundo, porque su palabra era con autoridad. ¿Por qué? Pues porque tenía el poder del Espíritu Santo, igual que usted, porque él nos dijo, toda autoridad les doy a ustedes. Mateo 10, primer versículo, 1 y 2 dicen eso. Y toda autoridad le da a sus discípulos para que en su nombre impongan manos, sanen a los enfermos y echen fuera demonios. Eso dice así de clarito. O sea que esta misma autoridad que él tenía, nos la dejó en nosotros a través del Espíritu Santo. Y dice, porque su palabra era con autoridad y estaban todos maravillados. Jesús sana a la suegra de Pedro. Escuchen, eso dice la Biblia. ¿A quién? A la suegra de Pedro. ¿Cómo así? ¿Acaso él no fue el primer papa? Yo pensé que era el primer papa de la iglesia. Y los papas y los sacerdotes no se pueden casar. ¿Cómo así? Pues si tenía suegra es porque era casado o no. A ver, buenas. ¿O me equivoco? Y ahí todas las Biblias dicen eso. Jesús sana a la suegra de Pedro. O sea que Pedro era casado. O sea que sí se podían casar. Inclinándose hacia ella, ¿quién? Jesús. Reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Eso está ya en Lucas 4, ¿no? Y eso está también en Mateo 8. Bueno, otro aparte. Muchos sanados a ponerse el sol. Ojo, cogió tanta fama el Señor que todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los traían a él. Y él, poniendo las manos, como nos enseñó, sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y también salían demonios de muchos, tal y cualito como nos dijo a nosotros en Mateo 10,
1 y 2. Discípulos, les doy autoridad para que en mi nombre, en el de Jesús, impongan manos, sanen a los enfermos y echen fuera demonios. Igualito a lo que dice ahí. Porque él dijo, ejemplo les he dado para que sigan mis huellos. Y no solo ejemplo, nos dio autoridad. Eso dice allá, les doy toda autoridad. Y allá en Marcos dice, a los que creen, les dio autoridad para imponer manos. Y repite eso mismo, a los que creen, o sea, nosotros. Ahora, ¿por qué a Jesús le funcionaba todo siempre? Todas esas sanidades y echar fuera de manos. Porque él tenía el mayor ingrediente que se necesita. No es el poder del Espíritu Santo. Obviamente estaba ahí. Pero ¿sabe cuál era la sazón que él le ponía? Eso es como en la comida. No es lo mismo un arroz ahí sin sal, sin cebollita, es decir, insípido, que uno que esté en aceitico, con cebollita, con arvejitas, zanahoria, salchichitas, así tostadito, con sus doble de agua por cada taza de arroz. Ah, eso, dejándolo secar a fuego lento. Es bien rico así, un atolladito bien rico. A uno todo simplón ahí sin nada, solo dejar hervir el agua que se seque. No es lo mismo. ¿A cuál es el sazón que le ponía el Señor Jesús para que todo esto le funcionara? Amor. Amor. ¿Sabe por qué usted a veces impone manos y no pasa nada? Porque usted no, la fe tiene que tener ese ingrediente, el amor, para que funcione. ¿Saben por qué Juan Daniel fue sanado? Porque su papá y su mamá le impusieron manos con amor. O sea, creyéndole al Señor. Señor, yo confío en ti. Pero por amor a tu nombre, en el nombre de Jesús, Juan Daniel, tú eres sano. Por ese amor. Si ese amor, ese mismo amor se lo da uno a los demás, a otro en la calle o a otro pariente, también va a ser sanado. Ese amor. Con amor desinteresado. Por eso es que esto no funciona con que usted siembre y vaya consigne en esta cuenta tanta plata. No, 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 no. Y distorsionan el evangelio. Porque entonces ahí es por plata. Y no es por plata, es por amor. Y él dijo clarito, allá en 1 Corintios 13 al final, están tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de esos tres, de la fe, de la esperanza y del amor, es el amor. Y esa es la razón. Y aquí se demuestra. Impresionante, Señor. Y el último, Jesús recorre Galilea predicando. Entonces ya se salió de Nazaret y se va por toda la provincia. Y él les dijo, miren lo que dijo el Señor Jesús, allá al final del capítulo 4 de Lucas. Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades, porque se estaba yendo de Nazaret, anuncie el evangelio del reino de Dios. Se anuncie él mismo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque para esto he sido enviado. ¿Cómo, pastor? Porque para esto he sido enviado, dijo el Señor. ¿Para qué? Porque es necesario que todas las ciudades conozcan el evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado. Y Él nos delegó eso también a nosotros. Por eso después les dijo, ahora yo los envío a ustedes. Eso dijo Él. Así como yo fui enviado, ahora yo los envío a ustedes. Y le está hablando a usted y a mí. Y nos dio